Hola, hola. Disculpen que me demoré un poquito con la otra comisión porque Buenas, estaba muy interesante la clase de Buenos Días. Vayan conectando buenos las cámaras, que días. ya estoy con ustedes y también la conecto. Me voy a acomodar el mate, que se me enfrió. Que hablé mucho en la otra comisión. Tráiganse el suyo o el almuerzo, lo que quieran. Hola. Buenas, buenas. Acá estoy. Me traje un vaso de agua, el mate. De paso que hablé mucho en la comisión anterior. ¿Cómo están? ¿Pudieron ver el material? ¿Pudieron acceder al Drive?
¿Sí? ¿Ningún problema, chicos, con el acceso al material del Drive? Bien. Les pido si por favor pueden ir prendiendo sus cámaras. Hola, buenas tardes, profesora. Yo sí tuve inconveniente. No puedo, Cuéntame. no puedo abrir el iconito del audio. El icono de... ¿Dónde está el audio? O sea, lo puedo leer, dice solo lectura, pero no me permite abrir el audio. Bueno, a ver, vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo desde acá. El audio del PowerPoint, vamos a ver. Sí. A ver, voy a tratar de entrar yo ahora. Eh, es, esperen un segundito que entro yo al Drive y lo vemos. Ujú. Mm. Esperen que yo tengo otro acceso que ustedes no tienen dentro del Drive, que es lo que compartimos nosotros. Eh, material biográfico. Bien. Ujú. Es que está bien que no, acá lo estoy viendo, está bien que no haya, no es que esté bien, no vas a poder escuchar el audio porque está compartido como un PDF. Lo estoy viendo ahora, le voy a pedir a los chicos que lo compartan como, sí, que lo compartan con extensión PPT, porque está compartido como PDF, entonces no se puede escuchar el audio. Está bien, bueno, gracias por comentarme. No, por favor. Si a alguien Gracias. más le pasó eso, coméntenmelo, ¿sí? ¿Alguna otra cuestión? Bien. Sí, 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 pero no me voy a poner a hacerlo yo ahora en la clase porque si no, no soy tan ágil como ustedes con las herramientas. Entonces voy a tardar más tiempo de lo previsto. ¿Algún otro comentario? Ay, me acabo de quemar. ¿Nadie trae mate, almuerzo, algo? Bueno, María Agustina, Matías, Candela, Elías, Juan Martín, Aymara, Cristian Duarte. ¿Estabas conectado en otra comisión, puede ser? ¿O hoy tenemos dos iguales? Profe, ¿yo? ¿De la Vecchia? No, Cristian Ah, Duarte. Lara, perdón. Joan, Santiago, Ríos. ¿Conectan las cámaras, porfa? Así no nos dejan solitos a los únicos pobres que estamos acá conectados. Háganse amigos de la cámara. Bueno, está bien. Si no se puede, no se puede, pero los que tengan cámara, conéctenla. Así nos vemos. Profe, yo la clase que viene ya puedo poner mi cámara. La tengo que instalar. Buenísimo. Buenísimo, Pedro. Gracias por avisar. Elías, sí. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Que se escribe X-I. ¿Sí? Bueno, Matías, gracias por avisar. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Xi, no sé cómo se es X, I. Ay, lo estás poniendo por ahí en el chat, a ver. Así pronuncia. Así como lo estoy diciendo yo, bien. Xi, qué bueno. Bueno, genial, qué lindo nombre. Bien, Luciana, Larrea Aymara dice que está trabajando. Perfecto, no hay problema. No, gracias a vos. Que corríjanme las pronunciaciones. Si les pronuncio mal los apellidos o los nombres, me corrigen, por favor, ¿eh? ¿Sí? Me corrigen. Em, por ejemplo, vos sos Brian Leyes o Brian, porque vieron que están los dos nombres. Así que ustedes, si yo digo un nombre mal, por favor me corrigen. Bien, perfecto. Bueno, pero hay gente que se llama Brian. Bueno, está escrito con Y, se llama Brian, no es Brian. Pero perfecto, entonces sos Brian. Genial, buenísimo. Porque en francés es Brian. Así que eso me lo enteré hace un tiempo, yo lo pronunciaba mal. Hablaba de un tratado que es el tratado y es Brian Kellogg, me dijeron, no Brian Kellogg, como lo decía yo. Bien. Santiago Ríos, te conectaste a la otra comisión también. No hay problema, se pueden conectar a las dos. Cristian y Santiago me parece que conectaron a la otra. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase del día jueves, que ustedes ya tuvieron el lunes, clase con la...
la doctora González Napolitano. ¿Y qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Se acuerdan? La fuente del derecho. Muy bien. ¿Y qué son las fuentes del derecho? Era a través de qué o de dónde era creado este derecho. Muy bien, María Agustina, muy, muy bien. Exactamente. Lo que va a hacer es, digamos, nosotros vamos a ver a lo largo de la cursada diferentes derechos humanos, vamos a mencionar el sistema de protección y qué sé yo, que se van a posar sobre una fuente jurídica, o sea, la fuente de obligaciones para los estados va a provenir de una fuente jurídica. Esa fuente jurídica es lo que ustedes vieron con la doctora González Napolitano en la clase pasada. Es donde va a estar consagrado el derecho y lo que va a permitir que un individuo lo pueda ejercer. ¿Sí? Bien. Ahora, y conmigo la clase anterior, ¿qué vieron? ¿Se acuerdan? Yo les voy a unir todo lo de la clase mía anterior con lo de la doctora para lo que vamos a ver hoy, porque yo tengo ese, no sé si tengo ese estilo, sería una exageración decirlo así, pero me gusta, trato, lo intento de unirles la última clase con que tuvieron conmigo, con la que tuvieron con la doctora, para ingresar en el tema nuevo, para que ustedes se sientan un poco más amigados con esta materia, porque yo sé que tiene muchísimo contenido y aunque no lo digan, sé que están pensando, uy, Dios, ¿cuánto vamos a ver? Y a veces temen de que les queden como algunos temas un poco como de arrastro, descolgados de una casa a la otra, y es natural que así suceda, ¿sí? Bien. A ver, ¿y se acuerdan el jueves primero que dimos inauguración a la clase que estuvimos viendo? Los estoy compeliendo a hablar un poquito, si se puede, por así no soy la única que habla acá. ¿Se acuerdan el jueves de que hablamos? ¿Alguien se inmola por el resto del grupo? Sobre derechos humanos, sobre el ambiente, que es un derecho, es un derecho humano. Bien. Hablamos de que el medio ambiente también era un derecho humano. Muy interesante que recuerdes eso. Muy bien. Porque es un derecho de cuarta generación el medio ambiente sano. ¿Qué más hablamos? ¿Qué más? Si total están con el anonimato de la Cámara. ¿De qué más hablábamos? Hablamos qué eran los derechos humanos, cómo existían, cuándo aparecían. ¿Se acuerdan que hablamos de todo eso o no se acuerdan? Si no se acuerdan, no pasa nada. Nadie los va a juzgar. De cuándo aparecían, de cuándo dejaban de aparecer, por qué se llamaban derechos humanos. Toda la vida existieron los derechos humanos, siempre se llamaron así. ¿Desde cuándo están? Voy a preguntar yo ahora. ¿Toda la vida existieron? No, habíamos dicho que había precedentes antes. Ajá. Antes que se haga la declaración, que era donde se daba a conocer todo el contenido, Ujú. no me equivoco, fue después de la Segunda Guerra Mundial, y en 1948 creo La que se Declaración dio a Universal, muy conocer. bien. Acá Juan Martín Carlos Massa dice, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿quién lo quiere ayudar a él y a la compañera que estaba hablando? Que me perdí tu nombre. ¿Dónde estás? Son varios Andrea, nombres. Andrea. ¿Quién, entre Andrea y Juan Martín, a ver? que habían ¿Y por habido, qué? antes de esa fecha, digamos, habían habido ya algunos intentos. Ajá, Me ocurre la Carta Magna del 1200 en Inglaterra, se me ocurre la 1215, sí. algo habíamos hablado de lo que sentó también un precedente antes que estuviese todo este contenido ya escrito, ¿no? Y Ujú, firmado por la cantidad de países que lo firmaron. Ya se ujú. había hablado en algunas otras oportunidades sobre los derechos de las personas. Bien. Y ¿pudieron ver algo de la bibliografía respecto de la fundamentación de la existencia de los derechos humanos? ¿Pudieron ver algo o no? O no, no hay problema si no pudieron ver. Que tiene que ver con justamente lo que están planteando ustedes acerca de cuándo aparecieron, por qué aparecieron.
Bueno. Primero creo que corresponde que nos situemos un poquitito, por más que la clase pasada estuviésemos conversando acerca de las nuevas corrientes que hablan de la posibilidad de que las empresas privadas violen derechos humanos. Eso fue a partir del caso Action. La jueza Higgins de la Corte Internacional de Justicia tiene toda su teoría al respecto de que la posibilidad que existieran, pero nosotros vamos digamos, a ubicarnos ahora en la existencia actual y que los derechos humanos existen en esa relación, ¿no?, de individuo-estado. Como la doctora Mónica Pinto en su momento planteara como decana de la Facultad de Derecho, sin Estado, derechos humanos no hay. En un Estado anárquico no existen los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son justamente estos derechos que le asisten a la persona por el hecho de ser tal, que permiten la regulación del poder estatal respecto de los derechos de las personas humanas. ¿Me explico? Entonces lo que hacen es regular el actuar. ¿Por qué? Porque el Estado, como representante de la soberanía del pueblo, a través de sus manifestaciones de voluntad, dicta leyes, omite hacer cosas, hace cosas que podrían estar afectando el derecho humano consagrado para el individuo. ¿Sí? ¿Ahí me explico un poquito mejor? ¿Alguien quiere aportar algo a lo que acabo de decir yo? ¿Algo que quieran aportar? Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quiero Buenas hacer tardes. una consulta, Dime. porque con respecto a diversos pactos de derechos humanos, hay uno que es muy interesante, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, y Sí. donde se establece como reserva para Argentina que se protege desde la concepción. Pero después tenemos, por otro lado, un derecho también hacia las mujeres, que es el derecho al aborto de manera legal, segura. Interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente. No, está bien, Florencia, yo uso esta terminología porque la terminología aborto implica delito. Es muy del derecho penal, implica delito. ¿Sí? Está bien, perfecto, no hay problema, profe. Entonces, en este caso, ¿cómo quedarían? ¿El Estado argentino está sobrepasando esta Convención sobre los Derechos del Niño? Tenemos dos situaciones diferentes. Ahora, Claro, si querés, no estamos en la clase de derechos del niño, no estamos en la clase de derechos de la mujer, no estamos en la clase de igualdad de género, pero estás pegando una avanzada a la materia, ya estás terminando, vos ya te querés recibir de derechos de abogada y dedicarte a derechos humanos. ¿Y ustedes cómo lo ven a eso? Ustedes tienen la respuesta. La quiero de ustedes, no la voy a dar yo. Ahí tenemos un conflicto normativo, según Florencia. ¿Hay un conflicto normativo? ¿O no hay un conflicto normativo? Lee el artículo, No, por sí, favor, Florencia. Ya que traes este tema, porque vamos a dar otra cosa, pero bueno, ella quiere traer algo, yo siempre, ya me hice fama de que siempre que traen temas los abordo, ahora tengo que cumplir con mi fama, ¿no es cierto? Si no, dicen, hazte fama y échate a dormir, pero en sentido sí, positivo. yo el artículo no tengo, lo que tengo nada más es la reserva Ah, acá de bueno, los a ver, leemos el tratados. artículo de Por la eso, Convención de los... yo acá Vamos a tengo leer el las artículo de la reservas Convención de los... no se ve. Sí, en realidad no tengo el artículo, tengo lo que es un detalle que hicieron en la Constitución Nacional, lo tengo como anexo, en donde indica que la Reserva Argentina dice, bueno, desde su concepción, y después, bueno, establece protección, o otras cosas, otra forma ¿Qué de reserva Argentina? discriminación. ¿Qué es lo que Claro, y establece después la hay ley? otra, sí, después se establece otra Reserva Argentina que dice, bueno, la protección legal en adopción, y otra reserva que dice los derechos del Estado, que dice la Convención permite, bueno, el reclutamiento de niños mayores de 15 años para las Fuerzas Armadas. Nuestro país lo prohíbe terminantemente. Sí, eso es Pero si porque... quieres ya lo... Bueno, a ver, vamos. Primero, lo que dice una reserva no es una consagración de un derecho. Una reserva es un acto unilateral de un Estado que tiene efectos para el resto de los estados en el marco de un tratamiento de un caso particular. Bien,
hoy no vimos reservas, hoy no vimos sistema interamericano, pero como Florencia trae esto, tenemos que pensar. ¿Y por qué Florencia se puso a buscar las reservas de la Convención de los Derechos del Niño? No sabemos qué la llevó a ella a buscar esto. A ver. No, profe, que teníamos una tarea con la profe en la clase anterior que vimos sobre los tratados de derechos humanos, teníamos que buscar 3 y buscar buscar las entradas en vigor y después de buscar reservas también. Igual la doctora especificaba que sea la reserva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero justo como estaba mirando yo las reservas en general, me quedé con esa duda. Bueno, esas no son reservas de la Convención Americana. Nosotros en la Convención Americana tenemos reservas hechas con relación al derecho de propiedad privada. Tenemos 3 reservas, que lo vamos a ver en la clase de OEA. Bien. Una reserva no es la consagración de un derecho, sino que en el marco del sistema de protección internacional, donde la reserva es sobre lo cual no puede avanzar el órgano de solución de controversias porque el Estado lo ha reservado. Ahora bien, la reserva que hizo Argentina en la Convención sobre los Derechos del Niño es porque eso respondía a la legislación interna en su momento. En general, cuando un Estado reserva, lo que hace es reservar en virtud de la legislación interna de ese Estado. Cuando ustedes observen la Convención Americana y vean el listado de reservas de los Estados, van a ver la cantidad de Estados que reservaron el artículo de pena de muerte. ¿Por qué? Porque la Convención Americana prohíbe la pena de muerte y tiene 3 estadios. La prohibición de la pena de muerte, para los estados que aún no, los estados que no tienen pena de muerte no la pueden imponer a partir del momento que son parte de esta convención, y aquellos estados que tienen pena de muerte se obligan a paulatinamente erradicarla, y los que la tienen solo podrán aplicarla a mayores de edad, no lo pueden aplicar ni a mujeres grávidas, en estado de gravidez, grávidas, lo dije, perdón, en otro idioma, a mujeres embarazadas, no lo pueden aplicar a niños y no lo pueden aplicar a adultos mayores, diríamos, o personas mayores de 75 años. ¿Esto qué quiere decir? Este es el artículo donde se garantiza desde otro lugar el derecho a la vida, o decimos que prohíbe la pena de muerte, ¿sí? Entonces, muchos estados lo van a reservar. La reserva que hace Argentina, la Convención de los Derechos del Niño, tiene que ver por las concepciones en la antigua legislación que teníamos. ¿Por qué? Porque algunos estados, esto garantizan el derecho a la vida a partir de los 3 meses, otros lo garantizan a partir de la concepción. Florencia encuentra que hay pero no estamos hablando de 2 fuentes jurídicas iguales, estamos hablando la reserva a una fuente jurídica, es decir, un mecanismo de interpretación de la Convención de los Derechos del Niño y otra obligación. Ahora, ella encuentra ahí un choque. La solución la tienen ustedes, y ustedes la pueden poner en palabras, que justamente la ley que garantiza los derechos de la mujer implica que la mujer puede decidir o no, continuar con ese embarazo. Si decide continuar con ese embarazo, a ese niño en vientre se le garantizan los derechos. Sí. Ahora sí, Florencia. Bien. Muy buen trabajo. Sí, gracias, profe. Gracias. No, por favor, ustedes. Bien. Acá Juan Martín está aportándole el final de la Segunda Guerra. Muy bien. Y buenísimo los temas que trajeron porque tienen que ver con lo que vamos a ver hoy. Buenísimo. Bien. Juan Martín habla del final de la Segunda Guerra. ¿Por qué ponemos a la Segunda Guerra como un momento histórico importante? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tiene que ver con los derechos humanos en la Segunda Guerra Mundial? Por los prisioneros de guerra, profe, por los... ¿Delito de genocidio? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien tiene la Carta de las Porque Naciones Unidas cerca de sus manos? ¿Cómo arranca? Yo me la sé de memoria, pero bueno. ahí la busco, profe. Y por favor. Profe, el preámbulo, ¿no?
Sigue el preámbulo, por favor. No, los pueblos de Naciones Unidas ante el flagelo de la guerra. ¿Dice sí o no? Sí, exactamente. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida, bueno, se ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles y, bueno, y continuar. ¿Qué más dice? A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a proveer el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Bien. ¿Y por qué lo ubican acá los derechos humanos ustedes? Por eso le pedí a la compañera que por favor leyese. Porque ustedes lo ubicaron acá los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver todo eso con los derechos humanos? ¿En algún lado dice la palabra derechos humanos? Bien. Nosotros la clase pasada, los voy a dejar en un, ¿cómo se dice? Cuando uno deja las cosas en stand-by. Bueno, no importa. Un intervalo, ahí me acordé la palabra. Los voy a dejar en un pequeño intervalo y vamos a retomar. Nosotros la clase pasada estábamos hablando, la clase pasada conmigo, hablamos que los derechos humanos son los derechos que le asisten a la persona por el solo hecho de ser tal, y descartábamos de aplicación digamos, la consagración de los derechos a los seres vivos que no pertenecían al mundo de los humanos, ¿se acuerdan? Y hablamos de las concepciones nuevas y los seres sintientes, Fuimos a las concepciones nuevas en el derecho internacional respecto de hablar de ciertos derechos que le asisten a la naturaleza en sí, como por ejemplo el medio ambiente, por el hecho de ser tal, pero bueno, como esa nueva corriente doctrinaria que está avanzando agigantadamente, ¿sí? Bien, pero por otro lado, cuando hicimos esa consideración y esas menciones, hablamos de la persona humana por el hecho de ser tal. Entonces a esto nos va a llevar a nosotros a pensar en las teorías de la fundamentación, o sea, las diferentes corrientes filosóficas y de la filosofía del derecho van a tratar de fundamentar la existencia de los derechos humanos. Entonces, si nosotros decimos que la persona humana le asisten los derechos por el hecho de ser tal, eso viene desde antigua época, porque el ser humano existe desde todo el mundo. Entonces podemos decir que los derechos humanos existen desde el hombre del Neandertal, ¿o no? Sí. Podemos decir que el hombre de las cavernas tenía derechos humanos, tenía derechos humanos el hombre de las cavernas. A mí lo que me da duda es que la organización que tenía la sociedad el hombre de las cavernas era una sociedad anárquica, no era una sociedad basándose en leyes, ni en un estado de derecho, sino en un estado salvaje de la naturaleza, ¿sí? Siguiendo a Hobbes, ¿no? Entonces, no podría atreverme. Vamos a caminar años de historia después, Código Hammurabi, el inicio del derecho penal, el primer indicio del derecho, el Código Hammurabi. ¿Se acuerdan lo que era el Código Hammurabi? Bien. Y ahí nacería el derecho penal. Vamos a correr un tiempo, vayamos a otras civilizaciones, Egipto, Roma, Siria o Caldeo, vieron como si avanzamos en la humanidad. Si existieron de siempre, ¿qué pasaba en Roma? En Roma había derechos humanos. En Roma, elijo Roma porque tuvo diferentes formas de gobierno, ¿no? La Roma imperial, la Roma de la República. ¿Me cuentan un poquito de lo que se acuerdan de Roma? Tenemos una Roma politeísta, una Roma católica, apostólica romana, cristiana. Tenemos 2 Romas, 3 Romas, 4 Romas. ¿Quién se acuerda un poquito de la historia de Roma? A ver, cuéntenme cuáles eran los derechos de los individuos en Roma. ¿Quiénes eran? Las clases sociales, ¿estaban divididas, no estaban divididas? ¿Había atrocidades? ¿No había? ¿Alguien se acuerda algo de Roma? Yo recuerdo que, La dejan hablando sola, la pobre Andrea. No. que tenían derecho eran los hombres, básicamente, y los nacidos en determinado lugar. Ujú. Sí. Derechos no tenían las mujeres, no Ujú. tenían, por supuesto, los esclavos tampoco. Gente que no haya nacido en el mismo lugar tampoco. Bien. ¿Qué más? Entonces,
ella nos presentó la historia de Roma, ¿sí? A grandes rasgos, para decir quiénes tenían derecho, o sea, había una división social grande. Ya ahí el concepto de que por el solo hecho de ser persona humana asistían derecho parece que está un poco en tela de juicio, ¿no les parece? Sí, profe, no tenía que ver mucho con el tema del linaje, o sea, de la familia, del parentesco y demás. El tema de Exactamente. poder tener ciertos derechos y ciertas, Claro, como, ya la igualdad y la universalidad del derecho ya la pasamos por ese filtro y no se respeta. Bien. ¿Ustedes recuerdan del CBC las teorías ius naturalistas? ¿Qué plantean que es el derecho? Porque las teorías, las corrientes filosóficas ayudan a explicar la existencia del derecho en sí y de las ramas del derecho. ¿Qué decían las corrientes ius naturalistas? Creo que lo vieron en el CBC, si no me equivoco, y si no lo vieron, no importa. Por ahí lo conocen de algún otro lado. De teoría del Estado, de introducción al derecho. Ya cursaron introducción al derecho, ahí se ven todas las corrientes filosóficas del derecho. Habla del derecho natural y universal. Muy bien, Juan Martín. Del derecho natural universal, que el derecho proviene del orden natural de las cosas, plantea el naturalismo. Entonces, si nos vamos a basar en las corrientes filosóficas del naturalismo, los derechos humanos existen desde que el hombre es hombre y de que tomó, basándose en las corrientes naturalistas que se basan en la moral, la ética y la razón, el respeto a los derechos humanos del hombre por el hecho de ser tal, es algo que está en el, diríamos ahora, en el inconsciente colectivo, ¿no? Podemos usar esa palabra en la sociología, y porque pertenece al orden natural de las cosas. Y dentro de las corrientes del naturalismo vamos a las corrientes naturalistas teológicas, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, diríamos que ese orden natural de las cosas proviene del orden de la idea de Dios, ¿sí? Como que Dios es lo bueno y lo malo es lo contrario, ¿sí? Más o menos estaría explicado en forma sencilla, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Es de una corriente naturalista como fundamentación de los derechos humanos. Bueno, entonces vamos a aplicar la corriente naturalista y pensar en los derechos humanos en Roma. Si yo pongo la historia de Roma, de todas las épocas, la época imperialista, la época de la República. ¿Se acuerdan lo que era el circo romano? De ahí viene el nombre del espectáculo circense, viene del circo romano. ¿Qué era el circo romano? Una estructura, pero ¿qué sucedía en el circo romano? Alrededores, doctora, donde se peleaban en el circo, como decían, para leones y eso. Todo se contra otros también, hombres hasta morir, hasta matar. Muy bien, exactamente como apunta Edith. Ella nos dice, el circo romano era un lugar que era donde había un espectáculo público, donde pasaban cosas que la gente se divertía. ¿De qué manera se divertía la gente? Donde luchaban los esclavos, muchas veces los arrojaban a las fieras. Y eso era un espectáculo público. Precioso, ¿no? Divino divertirse de esa manera. ¿Qué les parece? Gracias, Edith, muy buena tu intervención. ¿Qué les parece? Deberían volver. ¿Quién dijo eso? No, mentira. No, me imagino que no fue cierto. Hay un espectáculo parecido, pero con los animales. Unos La cuantos. corrida de Sí, toros. la corrida de La toros riña de es gallos. conveniente. La riña de gallos, la corrida de toros. Lo que pasa es que la corrida de toros, pues, también el ser humano puede estar en riesgo, ¿no? Bueno, las vamos. jineteadas, ¿no, profe? ¿Las qué? Las jineteadas, cuando La jineteada. Muy bien. Ah. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, vamos a quedarnos allá. Edith acá nos trajo algo muy interesante, que era el circo romano, ese espectáculo, era ver cómo, por ejemplo, las bestias, las fieras, destrozaban seres humanos. ¿Y qué eran los gladiadores también? ¿Era también un espectáculo gladiador? Sí, claramente que era un espectáculo gladiador. A ver el más fuerte, a ver quién era más violento y más sangriento y se quedaba con la vida del otro. ¿Y quiénes eran los gladiadores? ¿Dónde los sacaban? Eran esclavos que luchaban en voz del emperador. Exactamente como dice Edith, eran los esclavos, y los esclavos eran los prisioneros de guerra en la época de Roma. Bien,
¿Para qué estamos hablando de Roma? Porque a mí me gusta la historia, me encanta la historia, pero no estoy hablando de esto porque me gusta historia. Pero siempre es interesante cuando uno va a referir a digamos, a la existencia de una norma en el derecho, encontrar el acontecimiento histórico que la acompañó. Entonces nosotros, como recién hablamos que del orden natural de las cosas, a ver si a alguno le pasa ese filtro. Pusimos Roma como ejemplo, no es el único, ¿eh? Elegimos Roma, ¿no? Elegimos a Roma. Elegimos a Roma, entonces dijimos, a ver si pasamos ese filtro, ¿qué resultado nos da? ¿Que hay un orden natural de las cosas que siempre fue igual? Lo ponemos un poquito en duda, ¿qué les parece? Y sí, lo dejamos ahí descansando y lo ponemos en duda. Bueno, entonces vamos a otro señor, Kelsen. ¿Se acuerdan quién es Kelsen? Que escribió el libro Teoría Pura del Derecho. ¿Y Kelsen qué plantea? Que la norma, él es positivista, es el padre del positivismo, y dice que la norma es solo aquello digamos, el derecho es aquel que se expresa en una fuente jurídica, ¿se acuerdan? Una fuente escrita. Bien. Entonces, desde el punto de vista de Kelsen, ¿cuándo nacen los derechos humanos? Como bien dice acá Juan Martín, desde el final de la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque hace un ratito estuvimos leyendo, dijo el mosquito, y estaba parado arriba del buey, sino que ay, fue muy amable Florencia, no, ¿cómo es tu nombre que leíste? Sí, Florencia. Florencia nos leyó el preámbulo y dice, ahí se mencionan los derechos humanos. Entonces, ahí vamos a encontrar la primera expresión normativa y con eso, ¿qué significa? Que los derechos humanos nacieron en el 45. Entonces, si le asisten a la persona por el solo hecho de ser tal, nacieron en el 45. Entonces, ¿cómo justificamos? Digamos, nació en el 45, ¿qué quiere decir entonces? No, justificamos, no. ¿Qué vamos a decir? Que no hubo violaciones masivas a los derechos de la persona humana en la Shoah o el Holocausto, como lo quieran llamar. ¿Todos saben lo que es el Holocausto? La muerte de las 6 millones de personas en los campos de concentración. ¿Sí? El Holocausto del pueblo judío. Bien, entonces, pensemos en eso como otros ejemplos, y los crímenes de lesa humanidad cometidos, las violaciones sistemáticas y generalizadas cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, los crímenes de guerra, pensando así, violaciones de derechos humanos a grandes escalas, porque los crímenes internacionales son violaciones de derechos humanos a gran escala. Entonces, si nacieron en el 45, todo lo que estuvo antes estuvo bien. ¿Me estoy poniendo áspera? Picante se dice ahora, no se usa más áspero. ¿Me estoy poniendo picante? No, porque se supone que los derechos humanos tienen efecto retroactivo. O sea, es para toda la historia, todo lo anterior y todo lo Mm. que vaya a pasar. Bien, pero vamos también a ponerle alguna tiki a ese, porque bueno, si nosotros pensamos en la definición del crimen de genocidio, sobre los pueblos indígenas se cometió genocidio, pero el genocidio empezó a regir a partir de 1948, la definición de genocidio, pero no podemos negar que al pueblo armenio o al pueblo judío se le cometió genocidio, ¿sí o no, Juan Martín? Ah, no, obviamente se cometió un genocidio. Genial, me encantó tu intervención, gracias. Todos están haciendo unas intervenciones geniales. Miren que conmigo no hay manera de no participar, ¿eh? No sé si alguien escuchó, tuvo alguna referencia, no hay manera de no participar en las clases, ¿no? A mí me encanta, me parece mucho más rica, no sé a ustedes, pero es más divertido, ¿no? ¿No es más rico si participan ustedes, si no hablo yo sola? ¿No? Me pueden decir que no. Están en todo su derecho de decirme que no. Bien, entonces, todas estas cosas las estamos trayendo a la clase para entender un poquito cuál de todas las teorías tiene fundamentación. Y bueno, Kelsen dice que nacen en el 45, entonces no podemos negar que previo al 45 también hubo violaciones, pero no tenían nombre de derechos humanos. Y los derechos humanos no nacieron en sí, la concepción, la primera expresión normativa es en el 45, pero pensemos que muchos derechos humanos coinciden con las llamadas garantías constitucionales. Lo que sucede es que estaban dentro de lo que el derecho internacional llama las legislaciones domésticas, es decir, el derecho interno de los estados, que ya consagraban ciertos derechos que luego, al ser consagrados internacionalmente, entran en esa expresión normativa que es el derecho internacional del reconocimiento, la universalidad de los derechos humanos y todo esto, ¿sí? Bien, entonces, las teorías positivistas fundamentan un poquito sí, un poquito no. No del todo, me parece a mí. ¿No les parece que no del todo? Bien. Después tenemos otra corriente filosófica, que son las que se basan en la historia de la humanidad, que uno de sus
exponentes ha sido el padre del materialismo histórico. ¿Que quién fue? ¿Quién fue el padre del materialismo histórico? Empieza con K, su nombre, y su apellido con M, que no es Karina Monteagudo. Max, profe. Carmen. Muy bien, Karl Marx. ¿Qué planteaba Karl Marx? Bueno, la lucha del proletariado, sí, ya lo sabemos, el capital, ¿no? Pero no es esto. ¿Qué planteaba? Él hablaba de una lucha de los oprimidos para una conquista de un derecho. Entonces, si aplicamos las teorías historicistas, van a plantear que los derechos humanos son una conquista del pueblo, de los individuos, en limitar la conducta del soberano y que nacen a raíz de esta lucha constante y se van reconociendo. Bueno, ¿cuál de las tres, realmente de las tres teorías de fundamentación, así que vimos a grandes rasgos, podríamos decir que tiene razón? La última para mí. ¿Quién fue el que dijo? María Agustina dice la última. A ver, ¿por qué María Agustina? Quiero saber tu punto de vista y me encanta. Yo particularmente lo veo más por ese lado, como una lucha, como una protección ante, no sé, esto que pasaba de alguien superior en poder o en toma de decisiones contra personas como por ejemplo los esclavos y demás que no podían decidir por nada. Yo lo veo más de ese lado que compararía con lo que sería la definición. Bien, muy buena tu punto de vista. ¿Alguien quiere aportar algo a lo que dijo Agustina o se alinea con otra de las corrientes filosóficas? Yo también, porque van a evolucionar, han tenido que pasar muchas cosas, enfrentar muchas ideas. Por eso Bien, los esclavos anteriormente, los legisladores eran, porque los esclavos no eran considerados humanos, o sea, no eran considerados como una, y las mujeres tampoco. Por exactamente. eso, Las mujeres no eran consideradas seres humanos, los gladiadores tampoco porque le pertenecían al soberano. Y las mujeres, vayamos más cerca, alejémonos de Roma, que en el Código Civil de Vélez, yo soy mujer, para aquellas que también sean mujeres o se perciban mujeres, nos vamos a poner ahora vamos a hablar, ¿cómo estábamos en el Código Civil? De Vélez Arfiel, el que escribió Victorino de la Plaza, La luz de la vela, qué vista, mamita, yo no la tengo, no puedo escribir ni un artículo. Victorino de la Plaza es quien escribió a la luz de la vela el Código Civil que le dictaba, ¿quién? Vélez Arfiel. ¿Qué dice el Código Civil? Las mujeres, ¿por qué votamos tan tarde? Y no estábamos previstas en la ley de sufragio universal a medias. ¿Por qué no votaban las mujeres? porque las mujeres éramos vistas como propiedad, como parte del hombre, Muy como bien, su propiedad. Edith, éramos parte del hombre. Las mujeres al matrimonio, ¿con qué llegaban? Con la dote. ¿Qué es la dote? Una palabra que ustedes son tan modernas y jóvenes que no saben de lo que les estoy hablando. ¿Qué es la dote de la mujer? El aporte económico que hacía el matrimonio. ¿Quién? Padre, La mujer, Padres. la familia de la mujer la pagaba. La familia de la mujer, exactamente. La mujer venía con una dote para ser aceptada en matrimonio y pasaba de estar en la familia a ser propiedad casi del hombre. Y el Código Civil la tenía como una cosa. Profe, yo tengo una pregunta. Si Dime. los derechos humanos son inherentes al humano, o sea que todos nacemos, supuestamente desde todas las épocas ya nacíamos con todos los derechos humanos, hasta que en determinado momento de la historia se nos empezaron a reconocer. Y a través del tiempo, por ahí en el futuro se nos reconocen más derechos que hoy ni siquiera estamos pensando. Supongamos Se nos esa restringen también en afirmación. algunos que ya teníamos consagrados, ¿eh? También puede pasar. Sí, 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 totalmente. Em, Hoy en día, ¿qué pasa con todos los derechos que están reconocidos, se supone que tenemos, pero que no son cumplidos en la realidad? Porque todo es muy lindo, muy, qué bueno, sí, todos tenemos derechos humanos, hoy estamos súper deconstruidos y sabemos que la mujer no es una cosa, no viene con una dote, pero hay países que hoy en día no está sucediendo, no son las mismas situaciones que la que estamos acá
en esta clase hablando, que no pueden, no sé, salir a votar, por Ujú. ejemplo. O sea, ¿qué sucede con eso? Que se supone que están reconocidos, los tenemos y ¿qué? Bueno. Uy, Lucía nos trajo la realidad. Acá nos puso la realidad que es el mundo del ser. Ya que estamos con la parte de filosofía, que se va Ok. cerrando en esta clase, Lucía nos puso de cara con el ser. Nos está hablando de las diferencias que existen en los diferentes estados. No hace falta viajar muy lejos, ¿eh? En situaciones domésticas también podemos ver que los derechos humanos de la mujer son violados, en situaciones de violencia familiar, por ejemplo, y que la mujer no puede reclamar porque no tiene dónde ir a vivir. Y si reclama estoy poniendo un ejemplo extremo, si reclama contra el marido con el cual vive, no tiene dónde ir a vivir. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, no hace falta irnos a el matrimonio infantil en el Asia. Yo no sé si con ustedes la clase pasada hablamos y les dije que como disparador vieran una serie sobre matrimonio infantil y trabajo infantil en India. ¿Se los di a ustedes? Ah, bueno, fue con otra comisión, perdón. Si quieren, se los doy. Se los recomiendo un documental para que vean la situación que visibiliza el trabajo infantil y en los matrimonios infantiles en Asia, específicamente en India. ¿No? Bueno, lo quieren, se los paso, como un disparador, no voy a tomar examen de eso, nada, es como un disparador y es súper interesante, es un short, ay Dios, estoy atravesada para hablar hoy, es un cortometraje que dura 23 minutos, espectacular, está en una plataforma de esas conocidas, creo que es una de las más baratas, si no se pueden compartir con ustedes y si no lo pueden encontrar seguramente en YouTube porque ganó un montón de premios. Se los paso, ya me dan un minutito que ya se los paso y lo pongo en el chat. Yo no soy ustedes tan rápida con la tecnología, no me discriminen. ¿Sí? Voy a buscarlo, que lo tengo guardado, que se los di a los chicos para que se lo pasaran en el chat, pero me parece que no se lo llegaron a pasar. Uy, no tengo el chat acá abierto. Bueno, se llama Anouk, creo. Ya lo busco en internet. Documental Anouk. A ver. No, no. Nuca. A ver. No. Bueno, se los paso a través del chat que tienen con los chicos, porque no me acuerdo el nombre, no es Anuca, Nuca. Puede ser como un disparador súper interesante para que vean esto. Justamente la directora de ese cortometraje dice que ella lo ha hecho para visibilizar. La historia es real, no es mentirosa. Está basada en hechos reales, ¿sí? De una niña trabajando en una Doctora, fábrica. también pueden ver Soraya. Ah, Es no lo vi, realidad. Soraya. No lo vi. No lo vi. Bueno, gracias por la recomendación. Vayan anotando en el chat si quieren, para que todos podamos tener acceso, así lo vamos viendo. Bien, entonces, Lucía acá nos dice las diferencias y esto. Bueno, vamos a pensar que esas diferencias no solamente ocurren en la humanidad, sino que ocurren también en una misma sociedad. ¿No hay diferencias en una misma sociedad respecto de las condiciones? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo, Lucía, para vos, por ejemplo, valga la redundancia, de una práctica que es una práctica cultural en ciertos estados del continente africano, que para nosotros es una violación a la integridad física, es grave, a los derechos de la mujer y es una aberración. ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Florencia me hace sí, Tobías también. Violación, lo que le Si hace mal a no las mujeres. recuerdo, perdón, Decía, sí. ¿Quién si no mal se no entendió? recuerdo, puede ser una mutilación genital hacia las mujeres, hacia las niñas, mejor dicho. Ajá. La extirpación del clítoris, básicamente es eso. Para nosotros, ¿qué es eso? Una violación grave, ¿o no? Bueno, en esos estados africanos es una ceremonia parecida a la circuncisión o parecida a un bautismo. Y es una fiesta y se celebra. Sí. Bien, vamos a seguir con estos ejemplos, porque yo les voy tirando ejemplos y todos le vamos a contestar a Lucía lo que pregunta. Hay otra cultura
donde el padrino de la novia, cuando se va a casar, la novia es acostada, no sé si se sigue haciendo, pero se hacía. La novia es acostada sobre una cama, una tabla, y el padrino de boda ingresa su dedo, creo que era el del medio, ¿cómo se llama? El mayor, en la vagina de la mujer y muestra si sale o no sale sangre para demostrar la virginidad de la mujer que se va a casar. Esa era una práctica también en otro pueblo, que no era en el Estado africano. Bien, sigamos. En ciertas culturas, la iniciación sexual de las mujeres es con el padre. Para nosotros, ¿eso qué es? Que estudiamos derecho. Sí, esto. ¿Qué es eso? Una violación. En el sentido del Código Penal. Es una violación. Bien. Bueno. Ay, bienvenidos a la humanidad. Bienvenidos a la humanidad, ¿no? Y esto en el derecho, ¿cómo lo encontramos? ¿De qué hablamos? Ya que yo no tengo la culpa, fue Lucía. Lucía trajo los temas, yo no tengo nada que ver, yo no los iba a meter tan profundo, y fue Lucía. Y me encanta. Todo lo que traigan siempre me va a gustar. Y jamás piensen que se están equivocando, por favor. Se los pido. Jamás piensen que están preguntando algo que no hay que preguntar. ¿Sí? Jamás. De los jamases. Esto es la educación. Un proceso creativo y complementario. Y hay un feedback entre ustedes. Yo aprendo un montón con ustedes. Todo el tiempo. Bien. A ver, ¿qué me cuentan de todos los ejemplos que dimos? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo se lo llama en el derecho? Voy a hacer algo más, bueno, voy a llevarles uno no tan extremo. ¿Saben lo que es el yihad? ¿Nadie es musulmán en el grupo? ¿Hay alguna alumna, alumno musulmán? ¿Saben lo que es el yihad? Sí, doctor. Esa cosa para taparse el pelo, Brian, no, es el velo musulmán, no esa cosa para taparse el pelo. Es un velo musulmán. Perfecto. El velo musulmán lo usan mujeres musulmanas porque eso es parte de su cultura. ¿Sí? Es el que se ve el rostro, que no es el que deja ver solo los ojos. ¿Cómo se llama? La burka, muy bien, se llama burka, exactamente. Y eso, para algunas culturas, ¿qué es? Una negación de los derechos de la mujer, que la mujer tenga que taparse el pelo, ¿no? También hay en otras culturas donde las mujeres se pelan completamente, ¿o no? ¿Sí? Y usan un turbante o algunas usan una peluca. Y eso está culturalmente, o sea, porque dentro de su religión está previsto. ¿Sí? Vamos a hacerlo más finito todavía. Antes, a las niñas, cuando nacían, los padres, ¿qué le hacían? Yo lo tengo, miren, agujeritos en las orejas. ¿Sí? Muchas niñas que no fueron agujereadas de más grande, como si fuera privativo de las niñas. ¿Por qué a los niños no? ¿Por qué los aros son privativos de las mujeres? Me estoy poniendo re picante, ¿no? Ay, perdón, se supone que no debo hacer. Porque supuestamente la mujer tiene que seguir al hombre. Claro. Y el Entonces, hombre es de la... estoy usando ejemplos sencillitos, ¿no? ¿Por qué el agujerito en las orejas? ¿Por qué se le hacía a las niñas nada más? Ahora no, las madres ya no le hacen más agujeritos. No sé, mi hermana, mi sobrina le hizo agujerito cuando nació. No le preguntó a la hija si quería tener aros el día de mañana y tiene derecho los niños, ¿no? Vamos a ponernos así como álgidos de discutir cosas que son culturales. Digo, estoy usando ejemplos extremos de culturales, ¿no? ¿Está bien? ¿Les parece acorde o no? ¿Sí? Extremos, ¿no? ¿Por qué, Larito? ¿Y si esa niña el día de mañana no quería tener las orejas agujereadas? Cuando cumple 18 años no quería tener una oreja. ¿Y si era niño y quería usar aritos desde que tenía 4 años? A mí una vez me acuerdo que me llamó la maestra del jardín de infantes, me mandó un mensaje y me dijo, porque mi hijo fue al jardín con las uñas pintadas de rosa.
Yo me pintaba las uñas y también se las pintaba. Y las tenía rosa, pero un rosa como la P de Pedro Herrera, así como potente. Y me llama la seño y me dice, mami, hoy uno me dijo, vino con las uñas pintadas. Sí, pero de rosa, mami. Y le digo, ¿qué tiene? Si fuera negro, me dice todavía, pero rosa. Entonces le dije, bueno, yo me pinté las uñas de rosa, mi hijo vio el esmalte y se pintó las de él, o me vio que las pinte, ¿por qué? No, ¿por qué no, le digo, ¿por qué no se las podría pintar de rosa? Mi hijo tiene 15 años, chico, no tiene 50. Me dice, bueno, mami, ¿a vos te parece mandar a tu hijo al jardín? Era el maternal, ¿eh? De las uñas pintadas de rosa. Si él se las quiso pintar, o nada, yo no le voy a decir que no. A ver. Y esto que voy, y la seño era re joven, tenía 24 años, 25. ¿Por qué traigo estos ejemplos sencillos? Son cuestiones culturales, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes? Pasé de un extremo al otro, de culturas que nosotros consideramos vejatorias a nosotros consideramos prácticas vejatorias, pero no consideramos otras pequeñas cosas. Y esto, ¿cómo se soluciona en la convivencia de todos los estados en la comunidad internacional? ¿Qué les parece? Con nuevas leyes. Y se refiere a al relativismo cultural, que ciertas cuestiones que son violaciones a derechos fundamentales en algunos ordenamientos no lo son en otros. ¿Sí? Puse lo de los aritos como un ejemplo, pero piénsenlo, es agujerearle la oreja a un recién nacido y pelarlo para que se vea más lindo. ¿Qué es esa pava? Perdón, ¿no? No, porque la gente gusta pelar. Pasarle una máquina que hace... Porque el chico sale con los pelos feos de la panza de la madre. Porque por ahora solo las mujeres pueden dar a luz o pasar por una cesárea para tener un hijo. No sabemos si la ciencia nos va a modernizar y el hombre puede desarrollar un útero, ¿no? Hombre en sentido de género. En algunas es por la religión y en otras no es por la religión, es cultural del país. Muchos ¿Y países no- dónde se hace la línea? ¿Dónde queda la división de que esto puede entrar dentro del concepto de relativismo cultural y que definitivamente no? Bueno, esas son las dificultades las que enfrenta el derecho. Bienvenida al mundo del derecho. ¿Dónde está la línea? Dice Lucía. Exactamente. Bueno. Y ahí está. ¿Y dónde está la línea? ¿Y dónde está la línea que muchas veces se demonizan ciertos pueblos? Muchas veces a muchos pueblos, en el sentido genérico de pueblos, hablando de diferentes naciones, diferentes estados, se los demoniza, ¿no? Que se les echa la culpa de un montón de cosas. Como si no respetaran los derechos humanos y los derechos humanos son de este lado, ¿no? También hay muchas corrientes que critican a los derechos humanos porque dicen que es una creación del Occidente y una imposición al Oriente. ¿Sí? Bueno, yo les dejo todo esto, no me odien, les dejo los interrogantes. A mí les dejo los interrogantes, es súper interesante que ustedes tengan pensamiento crítico y los invito a reflexionar, a repensar las cosas de la manera que ustedes consideran. Pero sí, Lucía nos trajo acá dónde está el límite, dónde lo ponemos, qué es lo que está bien, por qué se violan, por qué no se violan. Bien, es lo que nosotros vamos a ir a lo largo de la clase, de la cursada, viendo en profundidad. Justamente, no es casual que me pregunten todo lo que me están preguntando ni que se estén autocuestionando porque estamos viendo las corrientes filosóficas que fundamentan la existencia de los derechos humanos. Sí, ahí Lucía lo que se está respondiendo a sí misma dice, bueno, en realidad los derechos humanos, como lo dijo María Agustina, son una conquista. Y sí, ¿cuándo vemos la conquista? Nosotros vemos la conquista cuando vemos las categorías de derechos. Si nosotros pensamos en los derechos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, ahí vemos que hay una conquista. ¿Y esto qué quiero decir? Cuando se hace referencia a los derechos de primera generación, son los que primero aparecen. ¿Cuáles son los de primera generación? Civiles y políticos. Derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho al debido proceso. Pongo 3 ejemplos nada más de los otros que hay. Cuando, derecho de expresión, la libertad de expresión, cuando hay una injerencia del Estado, automáticamente hay una violación. Sí, hacen al individuo, son los civiles y políticos los que primero aparecen en la humanidad. Luego, ¿cuáles van a seguir? Los económicos, sociales y culturales, donde el Estado va a asumir una obligación de
la consagración de los derechos humanos de segunda generación, que son salud, vivienda, educación. Esos son los, y el trabajo. Esos 4 derechos son los derechos de segunda generación, donde el Estado debe garantizar esos derechos, como dicen los tratados internacionales, en la medida que sus recursos se lo permitan. ¿Esto qué quiere decir? Porque una persona no tenga trabajo no quiere decir que el Estado está violando el derecho humano al trabajo. ¿Me explico? Eso es lo que empieza a aparecer. ¿Y Que el qué Estado es le lo tiene que que dar- significa entonces? ¿Cómo que Sí, significa? claro, sí, están los derechos que el Estado tiene que garantizar dentro de lo que se pueda. Pero Bueno, ¿qué significa dentro de lo que se pueda? Bueno, vamos a ver. Eso es lo que dicen las obligaciones asumidas. Vos pensás que los tratados son del 69, del 66. Estamos en el 2025 y los derechos humanos son progresivos. Van para arriba y son la progresividad implica no regresividad. Para algunos sí, pero bueno. La progresividad del derecho es la no regresividad. Una vez que el derecho se consagra, yo no puedo volver atrás. Eso es progresividad, no regresividad. Ahora. Vamos a utilizar un ejemplo más sencillo como el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda como derecho de segunda generación no quiere decir que el Estado le da a cada una de las personas una casa. Ahora bien, cuando se habla en la medida de sus recursos, tiene que ver en la medida que está al alcance del Estado. Hay jurisprudencia argentina donde el juez ordenó al Estado argentino proporcionarle una vivienda a una madre, por ejemplo, en situación de calle para ella y sus hijos niños. ¿Sí? Donde ahí, entonces, el derecho a los derechos de segunda generación, que siempre históricamente han sido considerados como programáticos y no operativas, hubo jurisprudencia en la Argentina donde se consideró la operatividad del derecho a la vivienda. ¿Sí? Bien, vamos a ir a un segundo, vamos a ver otro ejemplo para contestarle entre todos a Lucía. El derecho a la educación. Ustedes, bueno, saben en el país que viven o que residen, del cual algunos son nacionales y otros no. Algunos son argentinos nativos, otros serán argentinos naturalizados y otros serán residentes. No sé la situación de cada uno respecto de ese ligamen jurídico entre este Estado y ustedes. Entonces, y saben que acá existe la educación pública y gratuita, ¿no? Primario, secundario. El Estado la debe garantizar, en todo el mundo se debe garantizar eso. Ahora, nosotros vamos a tener una situación donde, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fáctico, donde el derecho a la educación pública y gratuita existe, pero hay una persona, un niño o niña, que no puede concurrir a ningún colegio, vamos a quedarnos en la capital nomás, de la ciudad de Buenos Aires, reside en la ciudad de Buenos Aires, pero no consigue vacante. Están todos ocupados. No hay manera de que consiga vacante. Tiene un derecho. ¿Qué les parece eso? Pasó. Me pasó con mi sobrina. Bueno, Para ingresar en primer año. de secundario. Todas las vacantes ocupadas. No hay una vacante libre. Entonces, el derecho está, pero no se puede ejercer. Entonces, ¿hay una solución para eso? Sí, claro, es lo que vamos a ver si hoy llegamos a ver un poquitito, aunque sea la introducción, los mecanismos internos. Pero fíjate la diferencia, Lucía, que no es que le estoy dando la clase exclusiva a Lucía, pues es por lo que ella preguntó, por favor no se lo vayan a tomar mal, ni vos tampoco que esté personalizando la clase, por favor. Ella mencionó esto, estamos hablando de 2 tipos de derechos. Pero bueno, si yo, vamos a poner otro caso, yo voy caminando por la calle. Viene un funcionario público que embiste las fuerzas de seguridad. Resulta que él me dice un piropo. Vamos a mezclar todos derechitos. Me dice un piropo. Yo le contesto de mala manera, de mala manera, saca la cachiporra y me pega. Porque yo le dije esa frase que empieza con Y y termina tiene otra palabra que empieza con P, con H y termina, y la tercera palabra con P y termina con A. ¿Lo ubican esa frase? Yo no la voy a decir. Bueno, resulta que ese funcionario, agente de seguridad, me dice un piropo, no me pasa, pero entonces yo se lo devuelvo y le digo eso y agarra la cachiporra y me pega. Me pega, ¿está bien que me pegue? Es obvio que no. Él dice que se está manifestando.
¿Hay una violación a algún derecho mío ahí? Como individuo. Chicos, ¿cómo van a dudar tanto de lo que estoy preguntando? Pongo un ejemplo súper burdo, por favor. ¿Cómo me va a pegar porque La le dije? integridad personal. ¿Cómo? La integridad personal. Sí, muy bien, Edith. ¿Cómo me va a pegar porque le contesté? Está bien, yo me excedí, no tengo por qué decirle eso, pero ¿cómo me va a pegar? Se supone que no es lo mismo digamos, la investidura de las fuerzas de seguridad al público en general, digamos, los individuos, al hombre común y silvestre. ¿Sí? Son personas formadas para llevar adelante la seguridad de la población, como las Fuerzas Armadas tienen a cargo la defensa de la nación. Las Fuerzas Armadas son para defender el Estado, las Fuerzas de Seguridad son para contener el delito y defender a los ciudadanos. Garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, digo, a ver, digamos, ahí ya hay una violación directa, eso traje el ejemplo tonto como para ver un ejemplo sencillo, para ver una violación directa que no es la misma que sería con el derecho de la educación, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, los derechos civiles y políticos, por eso puse ese ejemplo, en cuanto el Estado interfiere, hay una violación. Vamos a usar otro ejemplo, que no sea ese. El día de mañana a mí me condenan a prisión a 3 meses por X delito, los delitos menores que tienen penas más chicas, pero yo nunca fui indagada por un juez. ¿Eso estaría bien? Muy bien, Brian, no, claramente. El primer acto procesal para iniciar un procedimiento donde se garantiza el debido proceso legal es la indagatoria. Y nadie me indagó a mí. Y me cayó la sentencia a mi casa y me hizo que voy presa. Y yo nunca pude defenderme. Y yo nunca pude poner una abogado, nada. Un juicio en rebeldía. Claramente, entonces hay una injerencia del Estado en un derecho individual, un derecho civil y político, como lo es el debido proceso legal. ¿Sí? Directa. El Estado la tiene que garantizar. En cuanto no la garantiza, hay una violación. ¿Se entiende la diferencia de las generaciones? La tercera generación de derechos, en cambio, nos vamos a encontrar con aquellos derechos que hacen a una masa de gente, a un colectivo, y son los derechos colectivos, que ya no le pertenecen a Edith, Jorgelina, Miriam, Lucía, sí, le pertenecen a todos en su conjunto, como lo son el medio ambiente sano, como lo son los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que le pertenece a toda la comunidad, por pertenecer a esa comunidad, ¿sí? Más allá de las concepciones culturales de la tierra, los pueblos indígenas tienen derecho a qué? A la identidad como indígenas y el derecho a su cultura. Y ahí aparecen los choques culturales. Ahí aparecen choques culturales, como por ejemplo lo que nosotros consideramos una violación y la iniciación sexual en ciertas culturas indígenas. ¿Sí? Bien, entonces, hoy por hoy estamos hablando de los derechos a la conectividad, el derecho al agua. Estos derechos, ¿podíamos pensar en 1945, que tanto le gusta a Juan Martín, en el derecho a la conectividad? ¿A qué nos íbamos a conectar? A la lapicera, ¿no? O a la máquina de escribir en el 45. ¿A qué nos podíamos llegar a conectar? Estos derechos que son ya de cuarta, quinta generación, y ya se está hablando, como les decía hace un ratito, de los derechos de la humanidad. Y en este avance de los derechos, ¿cuál es la teoría que realmente mejor nos cuaja? Nos cuadra, dicho elegantemente. La teoría de la fundamentación histórica, que los derechos son conquistas, van apareciendo como conquistas. Tampoco podemos hablar de los derechos de la mujer en 1930, de a poquito aparecían. Ya había feministas, Ana Bolena era una feminista, ¿saben quién es Ana Bolena? Ana Bolena era una feminista, Cleopatra era una feminista, Ana Bolena era una feminista. Ana Bolena es la que cambia la historia de Inglaterra. Y es la madre de quién? Lo que nunca le perdonó a Enrique VIII, que por eso la mata. Nunca le dio un hijo varón. ¿Y es la madre de quién? De la reina Victoria, de Inglaterra. ¿Sí? Bien. Entonces, que abre el linaje de las reinas en ese país. No vamos a andar hablando de otros países. De momento, pero es como para hacer un cuento. Pero pensemos en hablar de la igualdad, de los derechos de la mujer, en 1800, y mucho no se hablaba, ¿no?
estos eran casos excepcionales, pero no estaban. ¿Por qué? Porque, bueno, esta progresividad, este avance, esta conquista, ¿no? Los derechos del niño, no sé, nosotros en otra comisión hablábamos, antiguamente la educación digamos, estaba naturalizado el castigo con golpes a los niños, ¿o no? Estaba naturalizado. ¿El trabajo infantil existió o no? Sí, claramente. Después van a venir. Entonces, estas corrientes históricas en las generaciones de derechos nos ayudan a entenderlos. Pero la realidad es que los derechos humanos no es que existen después de la guerra. Existen por el hecho de ser tal. Lo que sucede que ninguna de las tres corrientes filosóficas que vimos sirven completamente ni por sí solas para fundamentar la existencia de los derechos humanos, sino que requerimos de las tres para hacer una mejor comprensión del concepto y de su evolución histórica. ¿No les parece? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo creo que sí. Si no aparecen en una norma, como dice Kelsen, más de uno se va a hacer el vivo. Si no hay una lucha de los individuos, del pueblo, como quieran, para el reconocimiento, no van a plasmarse en una norma, pero los tenemos desde que somos personas, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, yo acá mencioné varios supuestos de violaciones de derechos humanos en diferentes escalas, en diferentes situaciones. ¿Y qué es lo que se puede hacer frente a eso? Ir a la protección internacional directamente, ya sabemos que no. Primero tenemos que pasar por el ordenamiento interno. Y yo les dije, no nos olvidemos del binomio. Binomio me salió. Binomio individuo-estado. Sin Estado no hay violación de derechos humanos. El Estado es esa figura que es un agente que se autorregula su conducta. ¿Cómo se autorregula su conducta? El Estado llega a ser parte de tratados internacionales, a participar en la formación de una costumbre. El Estado es el generador de las normas, crea las normas que contienen los derechos humanos y es a quien están dirigidas. Los derechos humanos están dirigidos al Estado, no están dirigidos al individuo. El individuo es el que los goza, pero el Estado es el que tiene que limitar su conducta. Se autorregula, o sea, el Estado es el agente generador de la norma y receptor de la norma, en el sentido que es quien tiene que cumplir las obligaciones. ¿Me explico? En este concepto abstracto, chicos. Ahora, internamente, cuando un Estado no cumple con sus obligaciones respecto del respeto de los derechos consagrados, ¿cómo hacemos para poner en funcionamiento el aparato estatal para que se cumpla, no para que se restablezca el derecho? Hay que reclamarlo. ¿Y cómo se reclama? ¿Cuáles son los mecanismos que prevé el ordenamiento argentino frente a una violación de derechos humanos? El amparo y el habeas corpus. El amparo y el habeas corpus son los remedios judiciales, la acción de amparo y el recurso de habeas corpus, son los remedios judiciales previstos en el ordenamiento interno argentino para reclamar violaciones de derechos humanos. El amparo protege todos los derechos humanos, a excepción de la libertad ambulatoria, que es protegida por el habeas corpus. El amparo es el género y el habeas corpus es la especie. Después tendrán dentro del amparo el habeas data como una ley especial para proteger los datos personales, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá o arrancamos a ver apenitas la definición de amparo? El amparo es les voy a compartir una diapo. Es un remedio judicial, acá, esperen un cachito. Es un remedio judicial que es una acción rápida, expedita, frente a una situación concreta de una violación de derechos humanos. Esperen que estoy cerrando todo lo que tengo abierto, así les comparto una diapo. Ya te quedan 5 minutos de clase. No se preocupen que la clase que viene lo avanzamos. Hoy era como un poco para meternos de lleno en el puro de los derechos humanos, como se le dice. En el duro de los derechos humanos, para después poder avanzar con cuestiones finitas. Aquí. Amparo, acá está. Chiqui, ¿se ve la diapo? Genial. Acción sumaria, acá dice abreviada y de trámite rápido que tutela los derechos distintos a la libertad física. Es decir, el amparo es el remedio judicial idóneo frente a las violaciones de derechos humanos que no se traten de la libertad física o libertad ambulatoria o libertad de circulación, que son los tres nombres que recibe el mismo derecho, ¿sí? ¿Dónde está previsto? Es una creación jurisprudencial. Ustedes ya lo habrán visto en el CBC, que a través de los fallos Siri y luego al año siguiente el fallo COT,
se reconoció esta acción como rápida y expedita para el reclamo en aquel momento de las garantías constitucionales. Con años posteriores apareció la ley de amparo, fue sancionada, que la ley de amparo preveía la posibilidad de plantear el amparo frente a una acción u omisión de autoridades públicas y no lo preveía para las situaciones de cuando la violación de las garantías constitucionales las ocasionaran los particulares. Para esto teníamos que recurrir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Hasta que en el año 1943, el año 1994, la Constitución que se reformó en la Conferencia de Paraná incorporó en el artículo 43, es decir, lo ascendió de categoría, le dio el amparo raigambre constitucional y prevé ahí qué es el amparo y el habeas corpus como tal. Vamos a arrancar con la definición del artículo 43. Toda persona, y acá ya estamos hablando de la igualdad y los derechos de todas las personas por el hecho de ser tal. Toda persona, ¿sí? Es para todos. Puede interponer una acción rápida y expedita de amparo siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo. ¿Esto qué quiere decir? El amparo procede frente a una violación de un derecho humano consagrado en cualquiera de las fuentes jurídicas, una ley, un tratado, un principio general de derecho, y también a otras garantías constitucionales, pero que nosotros vamos a dedicarnos solamente, vamos a estudiar el amparo para los derechos humanos, no todas las garantías constitucionales, aunque todas las garantías previstas en la Constitución Nacional van a ver reflejadas en las obligaciones internacionales que surgen de otras fuentes como los tratados y la costumbre internacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no existe un remedio judicial más idóneo. Que no exista otra acción judicial prevista tanto en las leyes de fondo o en el procedimiento para esa situación en particular. Dicho de esta manera, parece un poco como complicado, ¿no?, de entender a qué me estoy refiriendo, no me parece a mí. Por eso, a mí me gusta dar como, ya se dieron cuenta que doy toda la clase con ejemplos, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Porque me parece que es la manera de incorporarlo, sobre todo cuando uno ingresa a la facultad, porque el derecho, chicos, es el rey de las abstracciones posibles. El derecho es lo más abstracto que existe. Bueno, las ciencias sociales ni se imaginan lo que son. Una cosa que para nosotros, los abogados, es una cosa que nos parece inentendible prácticamente. Yo le voy a poner un ejemplo. Un bailarín del Teatro Colón va caminando por la calle, cruza la calle y no hay culpa de la víctima, la cruza bien y viene un auto oficial manejado por un funcionario público y le quiebra una pierna. ¿Hay una violación de derecho humano a la integridad física de ese bailarín? Es funcionario público el que le quebró la pierna. El seguro de ese auto no le está queriendo reconocer los gastos médicos. Era urgente, porque ese bailarín tenía un contrato para bailar en Londres. ¿Vieron que en el ballet ese de Londres tan famoso? Bueno, tenía un contrato para bailar ahí, iba a ganar una cantidad enorme de plata. Tenemos que el sujeto, que cometió la infracción y le pisó la pierna es un funcionario público, entonces ahí ya tenemos un poquito la figura del Estado. Pero resulta que este bailarín se va a quedar sin bailar mucho tiempo, entonces no va a ganar dinero, y su cuerpo es su herramienta de trabajo, y quiere todo el tiempo que va a estar parado, que no va a poder bailar, y no sabemos cómo va a quedar, lo quiere un resarcimiento económico, con razón, ¿o no? ¿Tiene razón o no? La pierna de un bailarín del Colón es el primer bailarín. No vale lo mismo que la pierna de un transeúnte X, ¿o no? Claramente. Esto lo van a ver cuando vean derechos de daño. ¿Es el amparo el remedio judicial idóneo para reclamar esa suma dineraria porque este señor vio afectado su derecho al trabajo, que es un derecho humano? No, para mí no. Muy bien, no, María Agustina. No, claramente no. ¿Por qué no? Porque puede iniciar otras acciones legales antes de eso contra el funcionario, contra el seguro, contra diferentes, no sé, las personas que hayan estado en ese accidente, y primero enfocarse en eso y después, si no tiene respuesta, creo yo, sí puede presentar una acción de amparo. Si es que todo eso no llevó a nada o no se le dio importancia o no pudo Bien. seguir con eso. Bien, pero la acción de amparo va a ser fue porque no, por el debido proceso, no por el hecho dañoso en sí. Muy bien, Claro. excelente tu ejemplo.
Va a ser porque hay una violación del debido proceso, porque hizo todo y no pudo hacer nada y quedó en pampa y la vía, entonces hay una violación del debido proceso y a los principios de Profe, justicia. Dime. consulta. Con este tema de ahora, el caso del periodista este, con el tema de la manifestación y demás y todo. Pablo Grillo, sí. Sí, él primero tiene que hacer, por ejemplo, ¿no? La familia o él, hay que esperar que tengan los resultados todos y él tiene que empezar a iniciar todo eso después, o puede directamente ir a una situación así de presentar un amparo. La clase que viene lo vamos porque son 14:30, se acaba de ver la hora. Vamos Sí. a desmenuzar si querés el caso que vos trajiste, porque bueno, yo Ok. ahora los tengo que liberar porque estoy viendo el horario. Que, a ver, vamos a ver. Vamos a ir por, no es casualidad que tiene colorcitos, es por algo que están puestos los colorcitos en la definición, y no es por algo que voy tan lento y con tan cosito, porque amparo, les voy a contar un secreto profesional. De todas las acciones es la más difícil de todas. Para los abogados es lo más difícil. Bien, vamos a quedarnos con esto. Toda persona, es decir, todos los individuos por el hecho de ser tal, tienen la posibilidad de imponer una acción rápida, expedita, que decir, que se soluciona rápido, no es algo que hay que probar que existió. ¿Sí? Que no, siempre y cuando no existe un remedio judicial que lo prevea idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares. ¿Nos importa particulares? No, porque lo único que viola derechos humanos es el Estado. Nosotros nos vamos a solamente concentrar en el amparo cuando se utiliza como remedio judicial frente a una violación de derechos humanos, ¿sí? Acto u omisión de autoridades públicas. ¿Qué sería un acto? Una responsabilidad por hacer y una responsabilidad por no hacer. Ajá. El Estado tiene la obligación de hacer muchas veces y otras veces de no hacer. ¿Sí? El Estado tiene la obligación de hacer cuando, por ejemplo, voy a ponerlo grande, tiene la obligación de otorgar una medicina específicamente para las enfermedades previstas, que el Estado garantiza el derecho a la salud mediante el suministro de esa gratuitamente de esa medicina. Cuando lo deja de hacer, viola un derecho humano. Esa es la obligación de dar. ¿Sí? ¿Cuándo sería una responsabilidad? Digamos, el Estado tendría que proceder a un amparo cuando ha habido una omisión del Estado. ¿Qué sería una omisión? El Estado tenía que sancionar una ley para volver operativo un tratado de derechos, por un ejemplo grande, operativo, un tratado de derechos humanos en el cual asumió una obligación internacional y tiene cajoneada en el Congreso, hace meses, la ley que permitiría el ejercicio del derecho. Hay una omisión del Estado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, te pido disculpas, María Agustina. ¿Te dicen María Agustina, Agustina, Agus o María? ¿Cómo te dicen? Ya, Agus. Agus. Te pido perdón, Agus, que no profundizamos sobre el caso que planteaste, que estaba muy interesante, pero vamos a continuar la clase que viene. Si les parece, si los libero, los dejo ir a comer, son las 2:30 de la tarde. Y la susodicha también tiene un poquito. Bien, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Teórico, práctico? Bueno, les agradezco el tiempo, les agradezco las intervenciones, los ejemplos, las preguntas, las dudas, les agradezco toda esta gimnasia intelectual, cerebral que hemos hecho durante toda la clase, así que muchísimas gracias. Nos vemos el jueves próximo y les voy a pedir que vayan leyendo con paciencia y sin enojarse conmigo las opiniones consultivas 8 y 9 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tratan el tema de amparo y habeas corpus. ¡Ay, qué lindo ese gatito, Alejandro, por favor! A ver, tráelo más a la cámara, que te voy a ampliar. Me encantan los gatitos. A verlo. Se nos fue, pero qué cosa, me encantan los gatos. Gracias, gracias por compartirlo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo y por haber quedado toda la clase. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.